Hola, soy Erika y hoy te quiero invitar a modelar estos hermosos bebés disfrazados. Bueno, para este modelado vamos a utilizar para la cabeza una esfera número 4 y para el cuerpo una número 2. Lo que vamos a hacer es, como siempre, tallar la número 4 para la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar un cuarto de la esfera y luego los laterales. Otra vez volvemos con el tallado. Ustedes después me van a decir qué técnica les gusta más. Vamos a bajar bien todos los filos para que la porcelana no se corte en esos pedacitos. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a empezar con el forrado. Bueno, ¿qué proporción vamos a usar? Es una esfera 4 y vamos a usar el volumen de una esfera 4 completa. Vamos a volver a lo que hacíamos en videos anteriores. Un pancito de hamburguesa, lo vamos a colocar en la parte plana y vamos a hacer una hamaca para los laterales de este modelado. Luego vamos a bajar la parte de la pera y la parte de la frente. Ahí. ¿Y cuál va a ser nuestra división? 1/3. Esto es para poder formar la carita que nosotros queremos. Bueno, vamos a empezar a definir los rasgos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a marcar ahí y ahí lo que sería dividir el sector de los cachetes y vamos a separarlos para un lado, para el otro, para poder definir lo que va a ser la nariz. Ahí, esto lo hicimos en La Bailarina, así que pueden ir a ver ese video también. Estamos con cara. Hoy hacemos la carita antes para poder poner su capuchita. Y vamos a separar la naricita. Ahí. Hoy me tomo tiempo para el tema de la nariz porque sé que a muchas les cuesta, les queda cuadradita. Siempre la nariz tiene que tener una forma de pirámide. Se van a tomar el tiempo para suavizar. Fíjense cómo estoy ilustrando toda la carita y ya tenemos nuestra nariz. Ahora vamos a continuar con los ojos. Bueno, vamos a empezar a definir la mirada. Nosotros lo vamos a hacer con chupete. Igual yo les voy a hacer una boquita, pero marcadita. Vamos a volver a usar los ojitos de Mariela López, que esta vez me hizo estos especiales para este personaje. Son preciosos. Recuerden de ir posesionándolos y suavizando todo alrededor para que no queden filos. Esta vez estoy tomando un poco más de tiempo para explicarle la cara, que yo sé que es lo que más les interesa. Una vez que ya tenemos la mirada que nosotros queremos para nuestro bebé, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar hasta dónde iría el chupete. Entonces vamos a hacer un pequeño punto y ahí va a ir hacia afuera, porque vamos a simular que tiene el chupete pero que está sonriendo. Y ahora vamos a unir esos puntos. Entonces, una pequeña presión ahí, una pequeña presión ahí, abriendo el labio, ahí. Yo ahora lo pongo que me mire a mí para que ustedes después les pueda mostrar cómo queda. Suavizamos el labio de abajo, es como que el labio de abajo se esconde sobre el de arriba. Vamos presionando y otra vez lo volvemos a marcar de un lado y del otro. Ya con esta expresión ya estaría.
Volvemos a marcar las comisuras y lo dejamos ahí sonriente. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Como esa pestañita, esto lo hicimos en Gatita Marí, en La Bailarina, en varios modelados. Fíjense, yo coloco y con un pincel de estos así, angulares, vamos a presionar llevando la cejita, la pestaña, perdón, hacia arriba. ¿Y qué nos faltaría? Estos bebés tienen una hermosa expresión con sus cejas. La vamos a marcar y después con polvito se van a volver a remarcar. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a dejar secar esta carita para poder completar todo el muñeco. Bueno, para el cuerpo habíamos dicho una esfera número 2. El volumen va a ser un poquito más que la número 2, una 2,5. Recuerden que estamos hablando de centímetros de diámetro. Vamos a forrar toda la esferita. Primero cubrimos todo. Una vez que tenemos ahí, vamos a empezar a subir la masa y a hacer una pequeña prolongación. ¿Qué hacíamos con la prolongación? Achatábamos para que no quede gordo. Cortamos ahí el cuerpito. Esto se va para que quede prolijito. Lo que vamos a hacer es texturar todo el cuerpito. ¿Esto dónde lo hicimos también? En la abejita. Todos los videos tienen que ver con todo. A mí me gustaría que los vayan viendo todos porque son clases. Y vamos a ponerle una pancita, una bolita de masa pequeña. Yo texturé esa bolita, pero en este me gustaría no texturarla porque lo que noté después observando el personaje es que tiene pequeños dibujos de corazón y lo podríamos hacer después con un lápiz acuarelable. Entonces, esta partecita que sea bien lisa y ahí nos queda nuestro cuerpito. Bueno, volumen de la piernita igual a la panza forrada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dividir 1/3 y vamos a hacer un rollito dejando una bolita en la punta. Esto ya lo vimos en otras clases, pero es como que la práctica nos va a ayudar a cada vez hacerlos mejores. Vamos a texturar, texturamos bien todo. Recuerden que cuando texturan no golpean. Para que parezca una toallita tienen que girar el cepillito. Entonces, ¿qué nos faltaría hacerle? Una pequeña bolita de masa rosa como tiene acá. También la vamos a hacer lisita por si después le queremos hacer los dibujitos. Van a presionar ahí y vamos a humedecer un poquitito la masa y la masa. Y ahí vamos a presionar y a colocar sus dos patitas. Bueno, vamos a hacer las manitos, son muy pequeñas, tan pequeñas que van a ser del tamaño del ojo. Entonces, primero vamos a hacer un rollito, lo vamos a presionar, vamos a correr esto para estar bien en el medio. Vamos a buscar como si fuera una paleta de helado. Ahí, presionamos y lo que vamos a hacer es cortar como si fuera un número 1. Hay varias técnicas para hacer manos, hoy elegí esta. Vamos a ir suavizando lo que corresponde al pulgar y también suavizando toda la palmita de la mano. El cabito de la mano va a ir así hacia arriba porque las manitos tienen que ir apoyaditas en el piso, sería, ¿no? Él está jugando en el piso.
Vamos a hacer así nuestra manito, las dos. Bueno, vamos a algunos detallecitos de la cara. Yo le puse un poquito de rubor, eso lo adelanté, está en muchos videos y no quería perder tiempo acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Del tamaño del ojo más o menos, los chupetes de estos bebés son como el protagonista. Entonces, vamos a amasar la masa para que obtenga elasticidad. Vamos a darle la forma. Primero vamos a hacer un óvalo. Luego ese óvalo lo vamos a curvar. Había unos jabones que tenían esta forma. Nosotros lo vamos a usar para el chupete. Esa curva es justamente para colocar ahí debajo de la nariz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer el arito del chupete. Yo lo estoy haciendo un poquitito más grande, pero para que se pueda ver, porque después yo quiero que vean todo. Colocamos ahí y ustedes le pueden colocar una perlita, un brillo, algo que lo haga único al chupete de este bebé. Luego, también con rollitos del tamaño del ojo, vamos a hacer ese pequeño flequillito que tiene. ¡Ay, se me cayó un bebé! Ahí. Fíjense que yo no lo aplasto, solamente lo texturo. Entonces le vamos a poner ese flequillo hermoso que tiene, que también va a ayudar a enmarcar la cara. Entonces, recuerden no aplastar el pelito, solamente se textura, pero el volumen se debe conservar. Ahí. Bueno, vamos a empezar al armado. Bracito, recuerden que es una bolita igual que el torso. Yo siempre les voy contando eso. Vamos a hacer un rollo inclinado que no supere el largo del cuerpo. Vamos a presionar ahí, lo texturan y vamos a huecar con alguna colita de pincel ahí para poder poner la manito ahí. ¿Qué es lo importante? Recuerdan que a veces yo les digo de cortar el pedacito para que no quede muy hombrudito, pero si lo ponen ahí, lo que pueden hacer es presionar. Presionan. Yo no puse cola vinílica, pero sí humedecí con las toallitas. Texturamos. ¿Y qué me faltaría? Marcar como una especie de puño. Ahí. Como que el bebé va a estar en posición de juego. Bueno, vamos a hacer la capucha que lleva este bebé. El volumen va a ser igual que una esfera número 4. Entonces, vamos a comenzar haciendo una bolita y vamos a huecar. Vamos a huecar, cosa de que él se pueda poner esta capuchita. Yo dejé un ratito orear el pelito para que no se me aplaste. Fíjense el movimiento, va girando, girando, girando. Cuando pongo la capucha va a parecer que queda grande, pero tiene que ser ahí. ¿Ven? Vamos poniendo la capuchita de bebé ahí y este excedente de atrás lo vamos a cortar. Puede ser con una tijerita, con alguna estequita, a ver, con esta. Vamos a cortar bien todo ahí. Y como ya dejé orear todo, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder texturar sin que se me raye la cara, sin que se me raye el pelito. Él es como que está disfrazado y hay muchas versiones. No sé cuál vas a elegir vos, pero hay una de conejo que es hermosa.
Vamos a llegar todos hasta ahí y le vamos a hacer sus orejas de ratón. Bueno, miren cómo está quedando este hermoso personaje. Vamos a colocarle sus orejas de ratón. Como una esfera número 1 vamos a hacer una bolita y la vamos a texturar. Así, girando, 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 girando. Entonces vamos a presionar el centro y ahí va a ir la masa color rosa. Es poquito, vamos a dejarlo ahí. También hacemos una bolita de masa rosa y la presionamos como una pastillita. Vamos a colocar ahí adentro y dejando el dedo ahí vamos a volver a texturar. Entonces no perdemos la textura de atrás. Ahí está. Entonces ahora con una toallita húmeda humedecemos la masa y se pegan las orejas como si marcara el reloj las 10:10. Bueno, vamos a armar nuestro amoroso bebé. Recuerdan siempre que yo, si bien no uso cola vinílica, pero para el programa siempre humedezco alambre y vamos a colocar ahí la cabecita de este bebé, bien, bien amoroso. Y para completar, miren, vamos a ponerle un moño ahí de molde, o si no lo pueden hacer como hicimos el de la gatita Marí. Bueno, así quedan nuestros hermosos bebés disfrazados. Espero que los puedas hacer, que puedas vender muchos, que los puedas enseñar y si te gustó el video, que lo compartas.